Inteligente presenta Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Desde su mirada, un programa patrocinado por Psicosalud, Salud Integral para Todos. Soy la doctora Araceli Mata Contreras y me da mucho gusto tenerlos nuevamente en este programa. Hoy hablaremos de un tema súper importante, comunicar para trascender. Y tenemos a un gran invitado, al licenciado Carlos Alberto García Fernández, quien tiene una gran trayectoria en este ámbito de la comunicación y bueno, nos va a brindar tantos conocimientos y experiencias. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Araceli. Pues muy contento de que me hayas dado la oportunidad de estar con tu público, con tu auditorio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, según la hora que nos vean. Y aquí feliz de poder estar en esta entrevista, Araceli. Pues gracias a ti, Carlos, porque realmente es muy interesante el ver los contenidos que tú subes, el escuchar las entrevistas que tú realizas. Me gusta mucho escucharte. Bueno, gracias. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para conocer un poquito sobre Carlos. Psicosalud informa. Las palabras también dejan huella. Cada día estamos rodeados de mensajes, escuchamos noticias, leemos publicaciones, vemos videos y participamos en conversaciones que poco a poco influyen en nuestra forma de pensar y comprender el mundo. Por eso, comunicar implica una gran responsabilidad. No se trata únicamente de transmitir información, sino de hacerlo con honestidad, respeto y compromiso con la verdad. Una palabra puede informar, motivar, enseñar o incluso cambiar la vida de una persona. Del mismo modo, una información falsa o difundida sin responsabilidad puede generar desinformación, miedo o división. Hoy más que nunca, necesitamos comunicadores que investiguen, contrasten la información y utilicen su voz para construir una sociedad mejor. Porque comunicar no es solo hablar, es asumir el compromiso de dejar una huella positiva en quien nos escuchan. Carlos Alberto García Fernández es licenciado en Pedagogía, egresado de la Universidad del Golfo de México. Además, tiene una maestría en Ciencias de la Educación, titulado del Colegio de Misantla Campus Virtual. Se ha preparado en diferentes diplomados como competencias digitales, marketing digital, docencia y mediación tecnológica de los aprendizajes. Esto en el contexto de la educación. También se ha preparado, obviamente, en el ámbito de la comunicación porque él cuenta con una gran experiencia laboral en radio, en el Centro Radiofónico de Jalapa, XCYB, Radio Variedades, en Huatusco, Veracruz, durante 9 años, de 1992 al año 2001. También ha participado en Grupo Oliva Radio XCYV, La Invasora de Córdoba, Veracruz, durante 6 años, del año 2001 al año 2007. Y bueno, se ha preparado en diferentes cursos precisamente en ese ámbito de la comunicación. Ha estudiado en cuestión de locución y presentador, un curso impartido por José Antonio Cabrera Madrid, locutor con gran trayectoria radiofónica en Radio Cadena Nacional, XCN, Radio Mundo, XELA, Buena Música desde México, y XEQR, Radio Centro de México. También estudió el curso Locución, Publicidad y Marketing en el año 2006, impartido por José María Armesto Odriozola, locutor con gran trayectoria de 29 años, en Televisa, Voice Over and MC, MK Projects y Estudio Propio. Bueno, y además él ha tenido algunos logros radiofónicos destacados. Por ejemplo, ha sido locutor, ejecutivo de ventas, de edición y de producción, ha realizado campañas publicitarias, logística en diferentes eventos masivos y dirección artística. Y bueno, nos podríamos llevar toda la hora
comentando lo que ha hecho Carlos. Yo creo que ya es importante iniciar con esta entrevista. Y bueno, en primer lugar, Carlos, yo quisiera que tú nos comentaras cómo es que tú empiezas a involucrarte en lo que es la docencia, cómo nace ese interés por la docencia y en qué momento descubriste que la comunicación también sería parte muy importante de tu vida. Mira, la docencia se fueron dando las cosas de una manera muy sorpresivas, muy chuscas, porque vaya, resulta que conozco a mi pareja, tenía que pensar ya en cimentar una situación económica más sólida, más pues no tan inestable, porque la radio te deja, a mí me dejó muy buen dinero, pero es inestable porque siempre estás, vaya, las empresas son inestables, ¿me explico? En cualquier momento te pueden decir bye bye. Y tuve la suerte de estar trabajando ya como docente dentro del gobierno, que también hoy en día pues te pueden decir bye bye, pero bueno, de cierta forma ahí hay un poquito más de solidez. Entonces yo ya tenía la carrera, ya era locutor de radio, me encanta a mí, mi pasión son las comunicaciones, el radio, todo lo que tenga que ver ahorita con las plataformas. Y bueno, pues la docencia solamente fue una carrera que yo estudié por tener una preparación académica. La verdad, nunca me vi en un futuro, en aquella época, como docente. Sin embargo, bueno, pues sí les tenía yo mucha admiración, le tengo mucha admiración a todos los docentes, a todos los maestros. Son muy buenos amigos míos, la mayoría de los que han sido mis maestros. Y bueno, pues resulta que en esa transición de qué vas a estudiar, yo había elegido comunicaciones en la UNAM. Presento mi examen, desafortunadamente pues no lo logro pasar. Soy originario de Huatusco, Veracruz. Regreso a Huatusco muy triste y de repente me dice mi hermana, oye, te están radiando, ¿qué hiciste? Y yo me saco mucho de onda, digo, ¿cómo que me están radiando? Y dice, sí, ¿qué hiciste? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues yo siempre he sido bien tranquilo, ¿no? Y voy a ir a ver a la estación porque pues debe haber una equivocación. Pero no recordaba, Araceli, que en la preparatoria, ya casi al final de la preparatoria, había yo acompañado a un amigo a un casting. Y bueno, pues resulta que yo también lo presento y quedé ahí en ese casting. Yo ya ni me acordaba. Ya cuando llego ahí a la estación de radio me dicen, no, pues es que te estamos radiando porque, pues para decirte que tú quedaste en el casting. Y ahí empezó toda la carrera radiofónica. Yo creo que fue como un regalo, no sé si del destino, del universo, de Dios, de quien tú creas, pero pues el hecho de no haber quedado en México en la UNAM, pues como que compensó esa parte que estaba triste en mí en esa época. Te estoy hablando, pues no sé, como a mediados del 90, y bueno, pues ya ahí empezó todo eso. Te digo, yo ni en sueños de que quería ser docente, pero después se da la oportunidad de estudiar en sistema abierto. Digo, bueno, ¿qué estudio? Me meto a administración, pero estuvo muy gracioso porque imagínate, ya habían pasado, te estoy hablando que ya habían pasado, no sé, como 2 años de que no estudiaba nada, no agarraban un libro, y ya cuando estaba yo ahí en administración, que no era mi área, totalmente no era mi área, pues sí me dio mucho temor porque los compañeros casi todos eran de bancos, trabajaban ya en bancos, era sistema abierto. Y oía yo sus conversaciones, que la bolsa de valores, vaya, cosas así de finanzas, y yo la verdad me espanté. Después con los maestros, algunos muy técnicos, desafortunadamente que me tocaron, digo, no, esto no es lo mío, yo mejor me voy. Y recuerdo, estuve un mes nada más en la carrera y que voy a hablar con el rector, y le digo, ¿sabe qué? Pues creo que me equivoqué, hay chance de cambiarse, ¿y a cuál se quiere cambiar? Entonces, así literal, eché la moneda al aire y estaba entre derecho o pedagogía. Y literalmente, pues digo, pedagogía, derecho, pin 1, pin 2, al pin 8 y cayó en pedagogía. Y pues me metí, pero siempre con la idea solamente de tener una preparación académica, nunca de ejercer. Y bueno, pues ya después con la esposa, pues tuve que darle esa solidez y digo, pues voy a ejercer la carrera, y así es como empiezo en el mundo de la pedagogía. Así, Araceli. Pues interesante, Carlos. Yo creo siempre que por algo pasan las cosas y en ocasiones no logramos lo que queremos, sin embargo se nos va acomodando el camino para llegar a situaciones que quizás
no estamos pensando en el momento, pero que ya son parte de nuestra vida y que están incluso en nuestro inconsciente, en nuestro deseo. Cuando tú nos comentas que habías presentado el examen para la UNAM en la carrera de comunicación, entonces ya ibas en esa línea precisamente. Yo creo que la docencia con la comunicación se van complementando, ¿no? Y en este sentido, bueno, quizás el hecho de que a lo mejor hubieras entrado a la UNAM te hubiera cambiado un poquito las situaciones vividas, y ahora se te da la oportunidad de estar ya en algo que a ti te gusta y no precisamente teniendo, diríamos, la carrera profesional en ese momento, ¿no? Yo creo que se van abriendo caminos, la vida nos va presentando otras situaciones y a veces nos nutren, nos van enriqueciendo y bueno, finalmente siempre vamos a caer en lo que a nosotros nos gusta. Entonces, Carlos, tú has desempeñado distintos roles, ya vimos, como docente, también como conductor de radio, entrevistador y creador de contenido. ¿Qué tienen en común todas estas facetas y qué es lo que a ti te motiva a mantenerlas vivas? Porque yo observo que pues estás muy activo en las redes sociales, estás muy activo en el contenido que tú vas creando, ¿no? Sí, bueno, te digo, la pasión mía realmente son las comunicaciones. Después de que dejo de trabajar en radio y me dedico de lleno a la docencia, se da la oportunidad de estar en otro rubro que tiene que ver con las comunicaciones, que es la animación de fiestas. Para esto yo también ya venía yo con una trayectoria, se puede decir, artística, porque fui cantante de grupos musicales, pero también igual lo dejé porque la radio me absorbió mucho cuando llegamos de Huatusco aquí a Córdoba, la ciudad de Córdoba, pues ya tuve más horas en la locución, más responsabilidades, fui director artístico, donde capacité a muchos locutores que hoy en día trabajan en estaciones importantes en la República Mexicana y acá mismo en la ciudad de Córdoba. Entonces, pues ya cuando dejo el radio y dejo la música, de repente un grupo me dicen, oye, ¿no quieres animar una fiesta? Necesitamos maestro de ceremonias y alguien que anime. La verdad, nunca había estado de animador, y ahí me di cuenta que era otra posibilidad, otro enfoque de las comunicaciones muy divertido, que vas descubriendo que haces feliz a la gente. Es lo más importante, Araceli. Haces feliz a la gente, no sé, por 5 horas, por 1 hora, por segundos, por el tiempo en que estén, que te contraten y que tú estás ahí, los haces feliz, haces de que se olviden todas. Y yo me daba cuenta de eso, de que si yo decía, a ver, todo el mundo con las manos arriba aplaudiendo, todo el mundo lo hacía, y decía yo, qué maravilla es esto, y sobre todo la respuesta de la gente, y eso me motivaba mucho, créeme que me motivaba mucho. Aparte tuve la suerte de, bueno, he tenido mucho la suerte de viajar, y en una ocasión, en la Riviera Maya, entré a un antro, en donde vi a un animador, pero era norteamericano este cuate, ¿no? Y me encantó lo que hacía con la gente. Eran dinámicas que poco se ven en las fiestas. Ponía a la gente a bailar, ponía a la gente a participar. Y es lo que yo repliqué cuando trabajé como animador en el grupo, que el grupo obviamente le encantó, porque no nada más era el clásico animador que está ahí con el micrófono, sino que yo me bajaba, formaba a la gente, hacía dinámicas con ellos, la pasábamos excelentemente bien. Entonces yo creo que todo eso de la comunicación, pues siempre me ha perseguido desde muy chavo, me ha gustado mucho, y ahora en la docencia, pues yo es lo que hago, transmitirle a los chicos motivación, más que nada, motivación, porque muchas veces sus contextos de ellos veo que tienen una autoestima, obviamente son adolescentes, una autoestima baja, y yo creo que lo que necesitan es aliento, ¿no? Motivarlos. Eso es lo que me ha gustado mucho hacer, aparte obviamente de impartir las materias que tengo que impartir. Interesante, Carlos, porque veo que precisamente el hecho de que tú motivas a las personas a estar bien, a sentirse bien, pues es parte de una recompensa que tú tienes, en que a ti también te hace sentir bien el hecho de que veas que la gente se motiva, está bien, ¿no? Yo creo que el animar no es cualquier cosa, ¿no? Es una actividad y un oficio muy, muy importante, porque pues no es tan fácil convencer a las personas en su momento de que te sigan, ¿no? Como tú dices, sí. Bueno, me seguían, eso no es tan fácil y no se logra tan fácil, porque de repente digo, algunos somos tan
serios, tan cerrados en ese aspecto que quieren motivar y uno está así como que cruzado de brazos esperando a ver qué más hacen, ¿no? Y yo creo que pues eso precisamente pues muestra que lo traías, ¿no? Es algo que tú ya tienes de una manera muy natural y que ocasiona que te puedas comunicar y que logres esa gran empatía con las personas, digo, porque se tiene que tener empatía para que la gente te pueda seguir, ¿no? Que te voy a decir algo. Sí, sí. Te voy a decir algo, en la secundaria y parte de la prepa yo fui muy tímido, demasiado tímido. Solamente tenía 2, 3 cuantos amigos. Bueno, en la secundaria más, en la prepa ya fui más abierto porque la música me abrió puertas. Yo llegaba en la preparatoria con mi guitarra y no es presunción y ni yo tampoco lo buscaba. Yo me ponía yo a cantar en los recesos, pero ya cuando veía ya estaba yo rodeado de 20 personas, hombres y mujeres, ¿no? Ahí, incluso hasta de maestros, y me dio mucha confianza eso. Sin embargo, yo seguía siendo tímido, tenía unas cuantas amistades, pero una vez hubo la oportunidad porque surgió un concurso de oratoria y recuerdo la maestra que nos fue a invitar, nos dijo en esa época, dice, ustedes pueden, es una oportunidad. Dante Delgado, que había sido gobernador de Veracruz, dice, Dante Delgado salió de un concurso de oratoria y si él pudo, ¿por qué ustedes no van a poder? Y eso me caló mucho. Y digo, sí es cierto, pues me voy a probar. Créeme, Araceli, que me probé a mí mismo, digo, pues tengo que poder, y gané el 3er lugar en esa ocasión. Al siguiente año gano el 1er lugar, y al siguiente año represento a Huatusco por parte del Partido Revolucionario Institucional, me buscaron, y representé a Huatusco 2 veces en Jalapa, y bueno, pues eso me dio mucho más confianza, ¿no? Ya después el radio, vaya, todo fue así como que una escuelita que la vida me otorgó y me fue dando mucha seguridad. Entonces esa timidez, pues la verdad se quedó atrás en el pasado, ¿no? Sí, y precisamente gracias a que tenemos neuroplasticidad, pues obviamente se va generando un cambio y eso te motiva, te hace sentir bien y ya después pues es algo común. ¿Quién se va a imaginar que Carlos era tímido, no? Yo creo que te vemos y pensamos que siempre has sido una persona abierta en el sentido de hablar tan fácilmente con los demás. Sin embargo, pues ese carisma que has tenido en todo este tiempo desde que eras muy chico, pues yo creo que es lo que te ha llevado a que tengas aceptación, la gente te siga, la gente te vea y pues eso de alguna manera te ha impulsado para lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque además dentro de lo que yo observo en ti, pues yo te veo un poco reservado. Sin embargo, a pesar de ser reservado, pues en lo que a ti te gusta hacer y en lo que tienes que comunicar, pues lo haces muy bien, ¿no? Yo creo que esta parte es importante. Y bueno, precisamente por eso es que te mantienes activo, observo todas las actividades que vas realizando y digo, pues qué padre, ¿no? Porque yo inicialmente pues pensé que solo hacías entrevistas, ya después cuando empiezo a ver el contenido que creas, digo, wow, ¿en qué tiempo hace todo eso? Porque también es muy padre ver ese tipo de videos que nos ayuda a conocer parte de la historia de la región, que es lo que he observado. En esos tiempos, Carlos, realmente la información circula a gran velocidad, ¿no? Es algo que estamos viendo ya en los últimos años. ¿Cuál tú consideras que es la mayor responsabilidad ética que debes tener y como comunicador, ¿no? Al informar a la sociedad, porque no se trata nada más de hablar por hablar, ¿no? Sino que tiene que tener un sentido específico y esa gran responsabilidad. Pues tuve la suerte, Araceli, de tener grandes maestros, entre ellos en la preparatoria, que no tenían nada que ver con la comunicación, pero sí tenían que ver mucho con el inculcarte el respeto a la sociedad, a la historia. Quiero mucho a mis maestros, de verdad, son amigos míos hasta la fecha. Cuando tengo oportunidad de ir a casa de alguno de ellos es un deleite. Y bueno, pues en el mundo radiofónico también tuve la dicha de tener excelentes compañeros y excelentes maestros dentro del micrófono, y me enseñaron mucho a respetar el micrófono.
te voy a decir algo. Yo en mi vida personal, el Carlos afuera de cuadro y afuera del micrófono, soy un pelado para hablar, ¿eh? A pesar de que tengo una preparación académica, bueno, pues eso no impide a que olvide yo mis raíces jarochas y pues soy lépero para hablar. Sin embargo, al micrófono le tengo mucho respeto, de verdad. Es automático, es un chip que yo veo el micrófono y cambia, me transformo, me olvido del Carlos lépero y me transformo, de verdad, le tengo mucho respeto. Entonces yo creo que hay que dar motivación a la gente en una sociedad tan loca en la que estamos, que es triste ver cuando de repente alguien, por ciertas cosas, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en redes sociales con el comunicador que dijo de los perros, ¿no? Es muy triste que siendo un comunicador profesional haga una polarización con comentarios tontos. Entonces yo creo que hay que pensar un poquito en quién te está viendo, en quién te está escuchando, y que sí son deliciosas a veces las leperadas, pero cuando estás en tu entorno, no sé, de amigos, muy particular, ¿no? Hasta a lo mejor hasta lo disfrutas y haces reír a los demás con tu forma de hablar, porque a mí me ha pasado, pero ya estando con un público, a mí nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. Por ejemplo, cuando estuve de animador, le tenía yo también un respeto al público que nunca me contrataron a mí por ser lépero ni por ser grosero, sino por ser una persona que se dirigía bien a la gente y la gente me lo aplaudía. Es triste, es lamentable porque me ha tocado ver a otros compañeros que pues con pura grosería, es que hay que saberlo. Yo creo que si te dedicas a este rollo y de por sí quieres ser lépero, hay que saberlo decir, y yo no creo que lo sepa decir en un micrófono o en una cámara, ¿no? Lo sé decir en mi vida personal, pero ya en un micrófono o en una cámara yo creo que no serviría para eso. Admiro, por ejemplo, a Polo Polo, ¿no? Que ese cuate pues te hace reír, pero hay otras gentes que se quieren hacer los graciosos que lo dicen y, híjole, te causa hasta como que se te enchina la piel de decir, híjole, hubieras omitido esa parte, ¿no? Hubieras omitido esa parte y no lo hubieras dicho porque pues resulta lastimoso para las personas y sobre todo cuando hay niños, ¿no? O cuando hay señoras, se me hace muy descabellado, ¿no? Ser de ese tipo de comunicador. Sí, así es, coincido contigo porque yo creo que el respeto, como tú lo dices, también se gana. Y yo creo que el hecho de que escuchemos que una persona está hablando de una manera adecuada, apropiada, no importa la clase de público que lo esté escuchando, y que haya siempre un tono de gran respeto, pues eso es importante. De repente escuchar a Carlos y decir, a ver, hay que esconder a los niños porque ya va a hablar Carlos, pues, es agradable, ¿verdad? Pues yo creo que sí es muy bueno el hecho de que tú consideres que dentro de la ética, pues sí, hay que hablar de una manera apropiada, digo, porque hay personas que no tienen ningún problema con escuchar tantas groserías, ¿no? Sin embargo, hay quien sí le molestan un poco ese tipo de palabras. Entonces, sí es muy importante hablarle adecuadamente a las personas. Yo creo que en base a ello también es que vas a tener seguidores, porque si no también va a haber quien diga, no, yo no lo sigo porque es muy grosero, ¿no? Sí. Entonces, esa parte es importante. Yo creo que tener gran responsabilidad en la información que se está brindando, el hecho de que se tiene una forma adecuada de poderla transmitir, pues va a ocasionar que se valore todavía más esa información que se está compartiendo, ¿no? Entonces, pues sí me parece muy importante que nos hables de ello y además de que nos digas, bueno, en la vida común, pues sí, puedo decir tales cosas, pero ya cuando estoy frente a un micrófono, pues todo cambia, eso es importante. Carlos, comentaba anteriormente que he visto que tú haces contenido importante para difundir la historia de nuestra región. ¿Por qué tú consideras que es fundamental preservar y compartir la memoria histórica de nuestras comunidades? En primer lugar, cuando yo vi que hacías videos sobre ello, yo pensé que tú eras historiador, ¿no? Entonces, ¿por qué te parece importante realizar este tipo de contenidos? Fíjate que halago, ¿no? Mucha gente me considera historiador, me consideran
reportero, ¿no? O ¿cómo se llama el otro? Periodista, y no, nada que ver. Yo siempre les he dicho, yo soy pedagogo, únicamente que me gusta andar de metichón y me encanta la historia y me gusta el periodismo y todo ese rollo. Pero considero que es importante, Araceli, porque desafortunadamente me voy a oír medio grotesco, a mucha gente le da flojera leer. Y si tú tienes la oportunidad de agarrar este tipo de plataformas, contarles parte de la importancia de la historia de tu municipio, ya no vamos de México porque es demasiado grande, de tu municipio, de tu localidad, a lo mejor de tu colonia, vaya, eso como que muchas veces causa interés. Y la verdad, yo creo que la mayoría de mexicanos y latinos somos medios chismosones, estamos muy atentos a ver qué pasó ahí en la colonia, ¿no? Y si tú se los cuentas, fíjate que acá en esta colonia hace 50 años, en vez de esta tienda, pues ahí era un potrero donde ordeñaban las vacas y bla, 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 les empieza a contar. Pues es interesante y bueno, pues créeme que todo esto nació por el COVID, en mi caso. Yo empecé a hacer videos de artistas, pero el copyright no me permitía YouTube tenerlos, entonces me dio mucho coraje y digo, bueno, pues ¿de qué hablo ahora? Pues voy a hablar de mi pueblo, ¿no? De Huatusco, Veracruz. Pero nunca me imaginé que a la gente le fuera a gustar. Y se hizo viral un video, ¿no? Yo hasta me sorprendí cuando precisamente mi maestro de historia me dijo, oye, ¿te estás haciendo viral con tu video? ¿A poco sí? Ya cuando vi las vistas, que la verdad yo ni tomaba yo en cuenta eso de las vistas ni nada de eso, pero ya cuando vi digo, caray, y digo, bueno, pues voy a hacer la segunda parte, a lo mucho 3 videos y ahí le paro. No, ya casi son 5 años o más que he estado con todo ese rollo de la historicidad, tanto de Huatusco y ahora como de Córdoba, Araceli. Es interesante y bueno, a veces las mismas circunstancias nos van llevando a algo, ¿no? Sí. Y tú dices, bueno, fue en la pandemia y empiezas a hacer un contenido, pero pues qué bueno que tuviste algunas dificultades ahí, porque si no, no te hubieras metido al ámbito de la historia, ¿no? A veces se nos dan las cosas precisamente porque algo no nos funcionó de manera adecuada y entonces buscamos otras oportunidades. A mí me parece importante además porque, como bien lo dices, mucha gente no lee. Bueno, sabemos que somos un país de no lectores y si hablamos, por ejemplo, de gente joven, pues en realidad a muchos jóvenes no les gusta leer, prefieren ver un video. Entonces es una forma adecuada para que tú puedas pues compartir información importante que la gente pues valore y que escuche. Y además, precisamente decía yo al principio, o sea, se va dejando todo un legado y vas dejando todo un legado en este conocimiento de la historia que es tan importante y sobre todo rescatarla, porque pues nosotros vemos en los diferentes programas del ámbito escolar, en realidad no se lleva una historia local, ¿no? En algún momento yo recuerdo que hace algunos años sí llevaban por ejemplo, en la primaria llevaban una materia que tenía que ver con la historia de Veracruz, pero hasta ahí, y no tenemos una historia local. Entonces yo creo que es una oportunidad incluso para que muchos maestros dentro del ámbito de las primarias, de las secundarias, tomen esos videos para enseñar la historia de Huatusco, la historia de Córdoba, ¿no? Porque eso va a ser algo que motive a los niños y a los adolescentes, y sobre todo por lo que comento, en realidad darles un libro y pues no les llama tanto la atención, ponles un video y más. Si lo ven de manera grupal, pues eso aporta mucho. Entonces estás creando contenido incluso que sirve como un material didáctico para algunos docentes, y no nada más de historia, ¿no? Sino en general de docentes que dan en el ámbito de primaria, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte porque a mí me gusta mucho la historia, y el estar viendo los videos y estar viendo las imágenes, pues qué padre, porque no nada más se trata de que me la están narrando, ¿no? Sino que además estoy viendo lugares, que es lo que a mí me llamó mucho la atención cuando vi los videos que realizaste. Yo creo que eso pues te genera una gran satisfacción, ¿no? Por todo lo que estás creando y el contenido tan importante que estás compartiendo, porque por supuesto que eso te lleva a hacer gran investigación para poder mostrar una historia, ¿no? Sí. Una historia crítica, una historia pues apegada a lo que en realidad ha ocurrido, ¿no? Bueno, fíjate, Carlos, entonces aquí cómo tú vas haciendo investigación, cómo vas
tú obteniendo toda esa información que estás compartiendo? Fíjate que esa fue otra parte que me gustó de este rollo, porque primero me ponía a investigar en la red. Sin embargo, pues me quedaba el gusanito de que digo, y si lo que encontré no es cierto, o si el que lo está poniendo lo contó de otra forma. Entonces me iba yo con las personas indicadas allá, por ejemplo, en Huatusco, con historiadores, con mi maestro de historia también, con el cronista de Huatusco, y con personas que han escrito libros incluso, que tienen que ver mucho con la historia, para ponerme en contacto con ellos y para no decir barbaridades, porque eso también es interesante, ¿no? Que no le aumentes de tu cosecha o eso. Que te voy a decir algo, nunca vas a quedar bien con nadie, porque de repente ya hacía yo toda una investigación, la grababa, etcétera, etcétera, y muchas veces me la revisaban, se lo mandaba yo, a varios amigos que son historiadores se los mandaba yo, oye, revisa esto, pero siempre había un pelo en la sopa, ¿no? Alguien que a lo mejor tenía más información y decía, no, ahí estos hechos fueron así, así, hasta que, bueno, llegué a la conclusión de que en historia yo creo que nadie tiene la verdad, tiene solamente una semejanza, una apreciación de la verdad, pero no la verdad absoluta, eso es imposible. ¿Por qué? Porque cada quien va a interpretar la historia de acuerdo a diferentes enfoques, a como la quiera ver, ¿no? Y bueno, pues espero que no me haya yo salido mucho del margen en los videos y en las producciones que he hecho. Sí, precisamente por eso me interesó ver tus videos y a mí me preocupa mucho el escribir historia, porque precisamente hay varias versiones, ¿no? Y de repente pues hablamos de una historia crítica, una historia pues apegada a lo real, ¿no? La desmitificación y todo eso. Entonces sí es un tema delicado, no cualquiera se atreve, digo, con mucha conciencia, no cualquiera se atreve a grabar ese tipo de contenidos, ¿no? Porque está muy expuesto, precisamente. Pues interesante. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César y regresamos para seguir platicando con Carlos, mientras también escucharemos una canción que se llama Celebra la Vida de Axel. Adelante. Psicosalud informa. La historia vive en quienes la cuentan. Cada comunidad tiene una historia que merece ser conocida. Sus tradiciones, personajes, lugares y acontecimientos que forman parte de una identidad que no debe de perderse con el paso del tiempo. Cuando alguien investiga, documenta y comparte la historia de su región, no solo rescata recuerdos, sino también fortalece el sentido de pertenencia y ayuda a las nuevas generaciones a comprender de dónde vienen. Conocer nuestra historia nos permite valorar nuestro patrimonio, aprender de quienes nos precedieron y entender mejor los desafíos del presente. Cada fotografía, cada entrevista y cada relato representan un puente entre el pasado y el futuro, porque un pueblo que conoce su historia fortalece su identidad y encuentra más razones para construir un mejor mañana. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo, y todo
que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. Soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida. Esperamos que hayan disfrutado la canción. Estamos platicando con el licenciado Carlos Alberto García Fernández, quien es pedagogo, pero tiene toda una formación de comunicólogo a través de la experiencia que él tiene con todo lo que ella realiza desde hace muchos años de su vida, toda una larga trayectoria. Y bueno, estamos aquí ya compartiendo con él información donde él nos ha dicho cómo es que se inicia en la radio, lo que ha logrado hacer y lo importante que es para él esta actividad de la comunicación. Carlos, tú has realizado entrevistas, muchísimas entrevistas, videos, seguramente has conocido historias y personajes extraordinarios. Yo creo que sí, siempre se va a dar ese tipo de situaciones. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado profundamente, que te haya dejado una marca importante, un aprendizaje, una enseñanza para tu vida? Pues yo creo que todo me ha dejado aprendizaje, Araceli, desde la persona más sencilla que he entrevistado hasta la persona académicamente pues muy alta, también desde el más sencillo hasta el más famoso. He tenido la suerte de entrevistar a muchos personajes, tanto en política como en la farándula, en la vida religiosa. Tuve la oportunidad de entrevistar al nuncio apostólico hace muchos años, que estaba de visita en México, a gobernadores, bueno, ya no era gobernador Dante Delgado, a Fidel Herrera sí era candidato a la gobernatura. Bueno, infinidad de políticos, artistas también, y pues todo te va dejando un aprendizaje. Te das cuenta de que todos somos seres humanos. Cuando estaba en el radio, pues muchas veces llevaba yo a mis sobrinas, en aquella época todavía no estaba casado, a conciertos y todo ese rollo. Ellos la pasaban muy bien. Créeme que para mí ya llegaba el momento de que era como monótono. Recuerdo que en una ocasión estaba yo con un manager de la banda El Recodo, y estábamos en el camión de la banda, y dice, bueno, ¿qué no vas a pasar al baile? Y digo, no, la verdad, la estoy pasando súper bien acá platicando contigo. Y digo, pues, ¿qué voy a ver? O sea, están cantando, ya sé lo que van a hacer en el escenario, ¿no? Ya los he visto infinidad de veces, que ya, para mí ya era monótono. ¿Por qué? Porque yo lo veía desde el ángulo de que somos seres humanos, su trabajo de ellos, vaya, y hasta allí, al principio obviamente, pues, ay, qué padre, estoy frente a una estrella, ¿no? Esto, el otro. Pero usted das cuenta de que todos, pues somos trabajadores, somos seres humanos, dormimos, nos cansamos, etcétera, etcétera. Y qué padre que tengan ese tipo de oficios, pero para mí ya no era tan espectacular. No sé, lo veía yo, a lo mejor me decía, ¿te estás amargando? Y yo, no me estoy amargando, simplemente lo veo como algo muy común, muy ordinario ya.
Pues eso habla de la calidad de ser humano que tú eres, Carlos, porque no estás dando un valor más a unos que a otros. Y yo coincido contigo en el hecho de que siempre aprendemos, ¿no? Aprendemos de todos. Como docentes, por ejemplo, aprendemos de nuestros estudiantes y de todos, ¿no? De todos los niveles. Entonces, las personas siempre nos van a aportar. Nunca dejamos de aprender. Yo creo que esa es una parte muy importante, y el hecho de que tú digas, bueno, todos me han dejado una experiencia importante, un aprendizaje, precisamente porque a través de conocer lo que cada persona va haciendo te ayuda más incluso a valorar a los seres humanos, ¿no? De repente podemos ver a alguien que está muy arriba y decir, no, pues seguramente es una persona que nunca ha padecido, que todo se le ha dado bien fácil, ¿no? Y el conocerlo un poquito más, pues te lleva a entender el esfuerzo que ha realizado para poder llegar hasta donde está. Entonces, en ese sentido, pues me parece muy, muy valioso, ¿no? La respuesta que tú me has dado ante ese cuestionamiento, porque me llamaba la atención, ¿no? El ver que has entrevistado precisamente a gente muy importante, a gente que tiene gran trayectoria, gente que es muy famosa en nuestro país, ¿no? Eso veía a través de los videos que tú vas subiendo a YouTube, y bueno, pues yo creo que sí es importante y es de valorar que tú valores, valga la redundancia, a otras personas. Carlos, hoy las redes sociales permiten llegar a miles de personas, ¿no? Pero también representan grandes desafíos. Desde la experiencia que tú tienes, ¿cómo podemos aprovechar todas estas plataformas para informar, para educar y para generar un impacto positivo? Porque yo creo que eso es lo más importante, que a través de todo lo que se publica, pues se genere un cambio en los demás, ¿no? Se aporte algo, les ayudemos a tener una perspectiva distinta, a cambiar su pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues antes que nada, este mensaje lo quisiera yo dar para mis compañeros docentes, ¿no? Que ya dejen de satanizar a las plataformas, que las aprovechen como un medio precisamente pedagógico, didáctico, y ya muchos lo están haciendo, y la verdad eso me llena de mucha alegría, de mucho orgullo, porque desafortunadamente las satanizan mucho. Es que las plataformas nada más, los chavos están perdiendo el tiempo. No es cierto. No es cierto que los chavos están perdiendo el tiempo. Muchos de ellos, y de repente, tú también eres maestra, de repente te sacan comentarios que lo vieron en algún video, que lo vieron en algún documental, y que dices, caray, ¿lo leíste? No, profe, lo vi en YouTube, y genial. Ahí es donde te das cuenta de que no todos los chicos pues están tan enfrascados nada más en los juegos. Incluso los que están tan enfrascados en los juegos, pues muchas veces tienen la oportunidad de ser gamers, de tener una buena posición económica porque les pagan, de ser youtubers, por ejemplo, y de que también llegan muchas veces a hacer contenidos que, híjole, de verdad es envidiable, porque llegan a ganar también su buen dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejar de satanizar, hay que aprovechar las plataformas, aprender, abrirnos, y vuelvo a insistir, a usarlas, ya que estamos en el mundo de la docencia, usarlas de una manera didáctica, de una manera pedagógica, para poder transmitir información, y si esa información de conocimiento, pues genial, ¿no? Yo creo que es una muy buena labor. Sí, yo coincido contigo, porque sí es real que las redes sociales, pues el uso excesivo del celular precisamente con esas redes o plataformas también está generando un problema, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante seguir fomentando que haya una cultura digital, que haya una conciencia de qué es lo que estoy haciendo y saber aprovecharla, porque en realidad yo también he tenido alumnos que conocen mucho, como doy clases de historia, conocen mucho la historia, y cuando les pregunto ¿cómo lo aprendiste?, ellos me dicen, pues siguiendo a tal youtuber, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, en algún momento les decía, a ver, dime a quién estás siguiendo. Llegué a investigar de uno y resulta que era una persona muy preparada, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces tenemos la idea de que si nos dice, bueno, yo estoy viendo a un youtuber, ya creemos que es una persona que no tiene estudios, que no está preparada, que no sabe realmente lo que dice, y en realidad no es así. Entonces yo creo que tenemos que inculcar, así como
al menos en mi caso, yo siempre les digo a mis alumnos, revisen quién es el autor de ese libro, vean su preparación, vean su ideología y entonces ya después lean su libro para poder entender por qué es que está escribiendo de esta manera. Pues lo mismo, ¿no? A ver, investiga quién es el que te está brindando la información y entonces con ello pues te vas a apoyar para tener una mayor certeza de que la información que te está dando es real. Entonces, pues me parece importante que tú digas, va dirigido a los docentes porque es muy real. Hay muchos docentes que dicen nada de plataformas, solo quiero información de los libros, ¿no? Cuando en realidad pues a veces hay libros que ya se han quedado un poco obsoletos, ¿no? Que no tienen información tan actual como la que a veces podemos encontrar en los videos y además, pues sabemos que de una manera atractiva nuestros jóvenes pueden aprender. Yo creo que es el darle el uso adecuado, ¿no? Así como cuando hablamos de la inteligencia artificial, es darle el uso adecuado y ético, responsable, para que entonces podamos aprovecharlo, pero no dejarlo a un lado, ¿no? Porque realmente es desaprovechar todo lo que tenemos en la actualidad. Yo creo que nos toca vivir una época donde tenemos tanto a nuestro alcance, pues hay que aprovecharlo, porque ahora es más fácil conseguir información, ¿no? Antes a nosotros nos tocó ir a las bibliotecas y a veces no, en los libros no había lo que queríamos, pues ahora ya hay varias formas de conseguir este tipo de información. Bueno, Carlos, tú nos mencionabas que has conocido a muchas personas, las has entrevistado. En toda esa trayectoria donde tú has dado voz a tantas personas y has contado numerosas historias, ¿qué has aprendido al escuchar a los demás y cómo es que has transformado esas experiencias en tu forma de ver la vida? Bueno, allí me fascina escuchar a las personas, me fascina escuchar sus historias, sobre todo cuando te la cuentan desde el interior, ¿no? Cuando sabes que no te están mintiendo, cuando tú percibes que no te están mintiendo y te están diciendo algo. A mí me fascina. Desde niño siempre fui muy receptivo a lo que los demás contaban y me fascina mucho eso. Me ha ayudado a crecer mucho, me ha ayudado a darme cuenta de cómo también analizo mucho a las personas, de cómo cada persona es diferente, ¿no? De mis mismos alumnos, me encanta escucharlos, me encanta mucho interactuar con ellos, que me cuenten sus cosas, sus problemas, conocer más sus contextos y lo que piensan ellos. Y eso yo creo que te permite, o al menos a mí me ha permitido, crecer mucho, porque ya sé entonces cómo llegar, cómo hablarle, en qué momento pues tratar de interactuar con ellos de una manera en que se sientan motivados. Y con el público es fascinante, Araceli, cuando entrevistas a alguien y al final te da las gracias, ¿no? Te dice, oye, gracias, porque no esperaba yo que fuera una entrevista así. Apenas me pasó, hace unos días fui a entrevistar a una amiga, que por cierto va a salir ya en estos días la entrevista, y me llevé a mi hija. Generalmente mi familia, pues sí ve mis videos, pero no están enrolados en lo que yo hago. Y me dice, ¿por qué no llevas un guión? Y yo digo, buena pregunta, ¿eh? La verdad nunca llevo un guión. Solamente en 2 o 3 entrevistas he ocupado guión, pero me siento muy extraño ocupando un guión, porque a mí me gusta que surja espontáneo todo. Y ella me decía, es que está desorganizada, tu entrevista es muy crítica, mi hija. Dice, está muy desorganizada, debes de ser más organizado. Le digo, bueno, pues a la gente le gusta. Y yo creo que acá la química es eso, ¿no? De que a lo mejor por lo mismo hago química con la gente, no lo sé. No podría decirlo, pero sí creo que he aprendido mucho. Es muy grato para mí que la gente se sienta bien después de una entrevista, ¿no? Eso me fascina mucho. Y yo creo que es así como existe el aplauso, el que te diga alguien, oye, gracias, porque me hiciste recordar algo que ya había olvidado a través de tus preguntas, pues es muy grato, para mí es muy grato. Sí, yo ya tuve la experiencia de una entrevista, la verdad es que a mí me gustó mucho y me gustó mucho la fluidez, ¿no? El no tener precisamente un guión. Yo creo que, yo por mi experiencia te puedo decir que vamos a encontrar personas, como en tu caso, que sin un guión tú feliz das una entrevista, ¿no? Y a lo mejor algunos lo podemos hacer de esa manera.
Sin embargo, también me ha tocado algunas personas que lo primero que me piden es, ¿qué me vas a preguntar antes de decirme sí a la entrevista? Yo creo también que tiene mucho que ver con esa situación, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me gustó mucho la manera en que vas llevando una entrevista, y también me pasó como diciendo, te dije al final, es la primera vez que estoy en una entrevista donde estoy hablando de mi vida personal, ¿no? Porque está uno siempre enmarcado en la cuestión profesional, laboral, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto sí es bueno, es dinámico, y precisamente pues existen los pros y los contras. Cuando nosotros tenemos un guión, ya es una entrevista estructurada que ya no te da a lo mejor pie a otras cosas, ¿no? Otros temas importantes. Y cuando la tienes no estructurada, pues entonces se va dando, y como a ti te gusta, ¿no? En base a lo que te van contestando, ya tú vas generando más preguntas, ¿no? Y eso también es importante y es interesante. Fíjate, porque te voy a contar una anécdota que no quiero que se me pase porque es importante. Eso me sucedió con políticos. De repente, el político llegaba a la estación de radio y te daba el guión, te daba el guión. O sea, tú no lo hacías, él ya lo llevaba, te lo daba. Me vas a preguntar esto, sale. Pero a mí se me ocurre, como recuerdo mucho, era un diputado que estaba para candidato creo que de gobernatura o algo así. A mí se me ocurre salirme del guión y preguntarle algo así. No, hombre, estaba el tipo y me hacía que no, me estaba respondiendo, pero me manoteaba. Y en eso, ya que mando a comerciales, inmediatamente salió de la cabina de enfrente donde él estaba, se pasa donde yo estoy operando. Me dice, pégate al guión, ¿cómo es posible? Y las puertas eran de cristal de la estación de radio. Volteo a ver a la gerente y obviamente cada dueño de la estación tiene su inclinación a ciertos partidos políticos. Recuerdo que era de la oposición, cuate, pero yo no lo hice con la intención de que fuera de la oposición, A mí se me salió algo esporádico preguntarle. Y cuando veo a la gerente y al dueño aplaudiendo, ¿no? Así como que muy bien. Bueno, eso me sucedió con este cuate. Cuando entrevisto a Fidel Herrera, le hago también una pregunta fuera del guión, pero Fidel Herrera tenía una capacidad, Araceli, de verdad increíble, que inmediatamente me la volteó, quedó súper bien, no se molestó, y yo así como que, wow, qué tipo tan hábil, ¿no? Qué tipo tan hábil. Y en eso, obviamente, se me acerca ya una persona que estaba allí, pues uno de sus guaruras, por decirle así, y me dice, apégate al guión, por favor, no te salgas del guión. Digo, ok, pero me encantó la naturalidad con la que él contestó, me la volteó inmediatamente y todo normal. Y no hubo ni enojo ni nada. Ya cuando salimos le dije, ¿sabe qué, licenciado? Pues una disculpa si me salí del guión. No te preocupes, estuvo muy bien, me gustó mucho. Pues perfecto, ¿no? Entonces, pues son anécdotas que créeme que también me hacen, ahorita que lanzas esa pregunta, me hacen decírtelas, porque de repente a mí también me han dicho, a ver, ¿qué me vas a preguntar? Y todo el rollo, sí, te mando las preguntas. Al final, siempre cambio el guión y ni cuenta se dan, ni cuenta se dan. No, pues interesante esa parte, bueno, pero sí es, yo creo que en algunos momentos también, si hablamos de políticos, pues es obvio que tienen miedo a que les pregunten algo que no van a querer responder, ¿no? Yo creo que de eso depende mucho también, ¿no? La situación y la manera en que vas a realizar tus entrevistas. Vamos a escuchar la última cápsula informativa en voz del doctor César, quien como en cada programa nos da una recomendación y seguimos platicando, Carlos. Gracias. Psicosalud informa. Comunica con empatía. Desde Psicosalud queremos recordar que una comunicación saludable comienza con la empatía. Antes de hablar, escribir o compartir información, vale la pena preguntarnos si nuestras palabras aportan, respetan y ayudan a construir relaciones más sanas. Escuchar con atención, expresar nuestras ideas con respeto y verificar la información antes de difundirla son acciones que fortalecen la confianza y favorecen una convivencia más responsable. En una época donde la información circula a gran velocidad, también es importante hacer pausas, reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico
que nos permita distinguir entre hechos, opiniones y rumores. En Psicosalud creemos que la comunicación tiene el poder de educar, inspirar y transformar siempre que esté acompañada de responsabilidad, sensibilidad y compromiso por los demás. Porque las palabras pueden olvidarse, pero la forma en la que hacemos sentir a las personas permanece en su memoria por siempre. Bueno, pues ya nos estamos acercando al fin de este programa de 1 hora aproximadamente. Carlos, si pudieras elegir un mensaje, ¿qué te gustaría dejar como legado a través de tu trabajo en la comunicación y la divulgación histórica? ¿Cuál sería y por qué? Bueno, pues como mensaje de que conozcamos nuestra historia, ¿no? De que conozcamos nuestra colonia, nuestro municipio, nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro estado y posteriormente nuestra República Mexicana, que es bellísima. No sabes cuánto ahorita me ha dado mucho por valorar a nuestra República Mexicana a partir del Mundial para acá. ¿Por qué? Porque me fasciné con la respuesta de México ante el mundo, y eso me ha motivado mucho a investigar más sobre lo que turísticamente ofrece México, y me maravillo, de verdad estamos en un país hermosísimo. Yo creo que hay que empezar desde tu colonia, irse desde lo particular hasta lo extenso, hasta lo general, para poder ir aprendiendo, ir valorando. Yo creo que daría ese mensaje, ¿no? Ve conociendo tu localidad, ve conociendo todo esto y aprecia y valora a tu país, y ya después conoce el mundo, ¿no? Que también es maravilloso. Entonces, eso también fue un consejo que en la preparatoria me dio uno de mis maestros. Me decía, ¿quién quiere viajar? Todos levantábamos la mano. Bueno, pues empiecen a conocer todo lo que es los alrededores de Huatusco, después conozcan su municipio, conozcan su estado, conozcan el país y ya después vayan al mundo. Y sí, tengo mucha suerte de conocer todos los alrededores de Huatusco. Huatusco me fascina y es maravilloso cuando tú ya después puedes transmitir eso. Entonces yo quisiera aprovechar este espacio para transmitir eso, ¿no? Conocer nuestra historia es fascinante, todas las luces y sombras, porque también hay sombras dentro de la historia, conocerlas, hablarlas, no, ¿para qué esconderlas? ¿Para qué esconderlas? Yo creo que lo importante es tener un criterio. Al conocer la luz y la sombra de la historia, pues vas a tener un criterio, y eso es lo más genial, ¿no? Eso es lo que yo diría, Araceli. Sí, y fíjate, me gusta la respuesta, Carlos, porque yo también siempre digo, cuando escucho personas que su sueño es conocer otros países, yo digo, creo que nuestro sueño debe de ser primero conocer nuestro país, porque tenemos tantos lugares y tanta historia, tantas zonas arqueológicas, sí, tantos lugares donde hay tanta naturaleza, y aquí en la zona hay muchísimos que conocer. Entonces yo digo, deberíamos conocer primero lo nuestro y ya después conocer lo de fuera, ¿no? Digo, no está mal conocerlo de fuera, qué bueno, pero creo que sí debería ser un interés, ¿no? Porque el sueño de muchos es conocer, por ejemplo, Estados Unidos, conocer Francia, Europa en general, pero yo escucho a pocas personas decir, mi sueño es conocer México, ¿no? O sea, es como no valorar lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque le damos mayor importancia y mayor valor precisamente a lo que está fuera de, cuando en realidad lo que nosotros tenemos es algo que se debe privilegiar. Yo le comento a alumnos en las materias de historia o de conciencia histórica, como ahora se llama, tantos extranjeros vienen a conocer las zonas arqueológicas, y vienen a conocerlas no solamente por ver el lugar, traen conocimientos ya del lugar, y uno escucha a tantas personas explicar lo que están viendo, y cuántos mexicanos, les digo, vamos a un lugar así, no tenemos idea ni de lo que estamos visitando, ¿no? Entonces, pues es muy importante el conocer, el prepararnos acerca de nuestro país y luego ir al lugar también, ¿no? Por eso es que precisamente me llamó mucho la atención el contenido que tú das, porque no nada más es hablar de un lugar, sino pasarnos la imagen, el video, que eso nos nutre aún más. Entonces, pues es muy importante todo esto y muy buena recomendación. Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado en el programa, pero no quisiera despedirte sin que tú nos dejes un consejo para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que sueñan con
convertirse en comunicadores, en periodistas, en creadores de contenido, que es lo que ahora está pues ya muy de moda, y que desean utilizar su voz para dejar una huella positiva en la sociedad. ¿Tú qué consejo les darías? Porque pues es muy común que ahora escuchemos que en realidad pues hay carreras que no tienen valor económico. Les dicen, ¿para qué vas a estudiar comunicación, por ejemplo, si no hay trabajo? Bueno, lo vemos en diferentes carreras, ¿no? Donde la gente dice, no estudies tal cosa porque te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Qué consejo les darías a esos jóvenes? Pues que se preparen mucho, que estudien lo más que puedan, que se preparen, pero que aprovechen las oportunidades, que no inmediatamente por el hecho de tener una preparación ya sientas que vuelas. No, que tengas los pies en la tierra. Mira, yo desafortunadamente pues como fui director artístico de la estación de radio, tenía yo en mis manos la posibilidad de dar trabajo, como también de no dar trabajo a las personas que iban. Y de repente iban, pues, algunas personas con un currículum casi como enciclopedia, mucha preparación, con un ego hasta arriba, pero a la hora de que ya los ponías frente al micrófono estaban sudando, estaban temblorosos, se trababan, y ahí ya no había compatibilidad con la teoría y la práctica, entonces pues no me servían y ¿sabes qué? Bye. Entonces yo creo que se atrevan a poner en práctica todo ese conocimiento, toda esa preparación, que ahorita ya es muy fácil a través de estas plataformas de video, de audio, de streaming, hacer podcasts, hacer videos, etcétera. Ya no es necesario que te vayas a una estación de radio, ya no es necesario que te vayas a un canal de televisión, sino aprovechar estos recursos que la verdad a mí me parecen maravillosos y pues que trasciendan, ¿no? Yo creo que si ellos tienen la preparación, las ganas y sobre todo la motivación, yo creo que sí van a trascender. Ahí vemos ya el ejemplo de varias personas que podemos encontrar en la red, Araceli. Sí, Carlos, fíjate que sí, yo creo que el sueño de decir, yo quisiera tener un programa de radio, quisiera un programa de televisión, digo, a veces no puedes estar directamente en la radio, en la televisión, pero pues hay formas de crear contenido, ¿no? Y llegar a muchas personas, así que pues es muy buen consejo. Yo creo que eso que también comentas de la humildad, de la sencillez es muy importante. De hecho, yo considero que entre más nos preparamos, pues más humildad debemos de tener, mayor sencillez, porque si no, entonces el conocimiento no nos está sirviendo absolutamente para nada, ¿no? En el sentido de que yo considero que entre más alguien sabe, pues debe de crecer como persona. Y sí es cierto, vemos a quien incluso cree que por tener una licenciatura ya es superior a los demás. Y creo que eso es muy importante porque hay que tener siempre los pies sobre la tierra. Y bueno, yo creo que la sencillez también nos va a abrir más puertas a que seamos personas que nos sentimos superior a los demás, que creemos que lo podemos hacer y que, como tú lo dices, ¿no? De repente hay quien tiene más estudios, más preparación y resulta que en el momento, pues a lo mejor lo hizo mejor alguien que no tenía toda esa preparación. Así que, pues es muy importante esto que nos has mencionado. Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado en el programa. Espero hablar de otro tema más adelante contigo. En realidad el tiempo, como siempre en cada programa que realizo, pues se me hace muy corto, 1 hora no es suficiente, ¿verdad? Para poder platicar, pero pues gracias por haber estado en el programa. Gracias, Araceli, muchas gracias y mil felicidades por tu programa y gracias también al auditorio que nos estuvo aguantando todo este tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias también a la audiencia por haberse regalado este espacio de escucha y reflexión. Siempre digo que cada palabra pues busca sembrar conciencia, bienestar, esperanza. La intención es que tomemos qué nos parece adecuado, cambiemos nuestro pensamiento, cambiemos nuestras acciones y entre todos vayamos construyendo una mejor sociedad.
Recuerden que no están solos ni solas, en Psicosalud siempre habrá alguien para atenderle. Se pueden comunicar con el doctor César Manuel Torres Arias, quien es director de Psicosalud. Él es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 2227-7244-79. Y él los puede canalizar a Psicosalud Pachuca, Psicosalud Hidalgo, Psicosalud Cuba, Psicosalud Teciutlán y por supuesto a Psicosalud Córdoba. Se van a quedar escuchando una canción de Mercedes Sosa que se llama Gracias a la Vida. Esta canción la elegí porque definitivamente Carlos seguramente le da gracias a la vida por todo esto que le ha presentado y le ha permitido vivir, y que además le genera experiencias que lo nutren como persona, lo motivan y le generan un bienestar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias
alegrías a la vida. Sinergia Inteligente presentó Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Escúchala cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.